Los problemas de geometría también estaban en orden de tratamos de poner un problema para el nivel 1, digamos, un problema 1 más fácil que un problema que compartían con el nivel 2 y luego pues ah, un problema un poquito más complicado para el nivel 2, ¿no? Entonces, el día 1 hicieron el problema que compartían ambos y el día 2 hicieron lo que sería el problema, el nivel 1, su problema 1 y el nivel 2, pues su problema, digamos, menos fácil, ¿no? Por si queremos darles complejidad a los problemas. Entonces, voy a empezar en ese orden. Voy a... ups. Es que escribí en el, en el mismo archivo. Creo que no se me actualizó mi documento. Pero bueno, no importa. Lo vamos a hacer sobre este archivo, ¿no? Entonces vamos a hacer eh, el problema 2, que era del nivel 1. Y lo que no se vea, pues aquí lo vamos a comentar. A ver, este problema decía que tenemos un triángulo, ¿verdad? ABC, aquí lo tenemos dibujado. Y que eso es también una cosa interesante en geometría, ¿no? O sea, normalmente, ya estoy grabando. ¿Ustedes ven que estoy grabando? Sí, ¿verdad? Bueno, Sí. ok. Una cosa también que tienen que aprender es que no, en los exámenes no necesariamente se dan las figuras, ¿no? De los problemas. Sin embargo, nosotros tratamos de hacerles las figuras siempre, pues un poco para que se vayan familiarizando con ellas, pero no necesariamente se las van a dar, ¿no? Nada más para que sepan eso. Bien, entonces tenemos un triángulo, ¿verdad? ABC, y nos dicen que el ángulo B, este ángulo que está aquí, es mayor que el ángulo C, este que está acá. Hay muchas formas de llamar a los ángulos, ¿verdad? Pero cuando no hay confusión, ya dijimos que podemos llamarlo solamente por la letra del vértice que corresponde. Eso no podríamos hacer con este vértice, ¿verdad? Porque aquí podemos identificar 3 ángulos o 4 ángulos, y sí tendríamos que decir de manera explícita a qué le estamos llamando, por ejemplo, ángulo A, ¿no? Pues aquí no podríamos usar solamente la letra A. Pero en estos vértices sí. Aquí no hay ningún problema. Por eso decimos ángulo B y ángulo C. Y luego nos dicen que la recta, que AD, ¿verdad? Esta recta que está aquí es bisectriz del ángulo, vean, del ángulo BAC. Entonces, esta recta, ¿verdad? Parte del vértice A y va al lado BC y cumple con ser bisectriz de ese ángulo. Y además nos dicen que la recta AE es perpendicular al lado BC. Entonces, ese hecho está denotado aquí con este angulito de 90 grados, ¿verdad? Eso significa que las rectas son perpendiculares. O sea, lo que estamos diciendo es que la recta AE, ¿verdad? En notación, lo que uno dice es que AE es perpendicular a BC. Este símbolo que está aquí significa perpendicular. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Sí. Bueno, y lo que significa es que el ángulo BEA es igual a 90 grados. Eso es lo que significa. Que es el mismo ángulo que en realidad también lo podrían escribir algunos de ustedes como ángulo AEB, ¿verdad?
que también es el mismo ángulo, pues. O sea, como le quieran llamar, siempre y cuando, ¿verdad? Se refiera el vértice que define, ¿verdad? Al ángulo. ¿Alguien comentó algo? El vértice que define al ángulo, ¿verdad? Es la letra que va en medio y por eso es que nos podemos referir al mismo ángulo de dos maneras distintas, por ejemplo, ¿no? O podría ser de otras maneras, ¿no? Bien, entonces vean, ¿qué es lo primero que vamos a observar? Vamos a observar lo siguiente. El ángulo BAD, ¿verdad? Este ángulo que está acá, como la recta AD es bisectriz de ese ángulo, pues entonces la bisectriz parte a este ángulo, ¿verdad? En dos ángulos, parte al ángulo exactamente a la mitad, ¿sí? Y entonces este ángulo BAD, este que está aquí, pues va a ser un medio de, el ángulo BAC queda partido a la mitad y entonces el ángulo BAD, ¿verdad? Va a ser un medio del ángulo BAC. O sea, este que está aquí, ¿verdad? Va a ser la mitad de este grandote. Eso es lo que estoy diciendo ahí, ¿verdad? Eso significa, o eso es porque la recta AD es bisectriz del ángulo BAC, ¿verdad? Entonces ya tenemos esto que está aquí, que el ángulo BAD es un medio del ángulo BAC. Ahora vamos a ver qué pasa con este ángulo BAC, con este que está aquí. El ángulo BAC, fijémonos vamos a fijarnos en el triángulo, en el triángulo ABC. Si yo me fijo en el triángulo ABC, en todo el triángulo, ¿verdad? ¿Sí? Vean que como la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe sumar 180, pues entonces tenemos que, si sumamos el ángulo B más el ángulo C más este ángulo BAC, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a 180. Porque son la suma de los ángulos interiores del triángulo ABC, ¿verdad? Entonces, entonces de aquí podemos escribir que el ángulo BAC va a ser igual, ¿verdad? A 180 menos los otros ángulos, que es el ángulo A menos el ángulo B. ¿Sí? Y eso es lo que está escrito aquí. BAC es esto que está aquí. ¿Sí lo ven? Chicos, ¿sí ven eso? ¿No? Sí. Sí, ok. Bien, entonces ya tenemos que el ángulo BAC, ¿verdad? Es 180 menos el ángulo B menos el ángulo C. Y ahora, pues lo único que estamos haciendo, ¿verdad? De aquí a aquí es escribir hacer la operación, ¿verdad? Un medio de 180, pues es igual a 90. Un medio de menos el ángulo B, pues es menos un medio del ángulo B. Y un medio de menos el ángulo C, pues es menos un medio del ángulo C. Y ya tenemos aquí esta ecuación que está aquí, que le podemos llamar ecuación 1. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora de dónde sale o cómo podemos escribir el ángulo DAE. El ángulo DAE, ¿verdad? Es este chiquitito que está aquí. ¿Sí? Vean que ese ángulo va a ser lo que vale, ¿verdad? Lo que sea el ángulo BAD, o sea, el grandote, ¿verdad? Este que está aquí, en este triángulo. Este ángulo menos este pedazo que está aquí, ¿verdad? Que es el ángulo BAE. Por eso es que estamos escribiendo que este ángulo que está aquí, pues es todo el completo, ¿verdad? Todo esto menos esto, que es esta ecuación que está aquí, o esta igualdad que está aquí.
¿sí? Pero nosotros vean que ahora vamos a escribir lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué observamos en el triángulo? En el triángulo AEB, yo tengo un ángulo, en este triángulo que está aquí, tengo este ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces vean que el ángulo BAE, pues va a ser va a ser igual, ¿verdad? A el ángulo, bueno, lo podemos escribir de la siguiente manera. La suma de estos, en este triángulo, ¿verdad? La suma de estos tres ángulos tiene que ser igual a 180. Pero como este ya es 90, en realidad la suma de estos dos, ¿verdad? Tiene que ser igual a 90, ¿verdad? Y entonces eso es lo que estamos escribiendo acá. En este triángulo que estamos identificando aquí, uy, está, ¿no? Se me apaga esta pluma. Bueno, déjenme ver. Creo que se me descargó la pluma. Y no soy buena para escribir ahí. Bueno, vamos a seguir. Fallas técnicas. Voy a escribirlo aquí. Vean, esta cantidad que está aquí, ¿verdad? Les decía, vengo acá y en este triángulo que estamos identificando como el triángulo AEB, que es este que está aquí, ¿verdad? AEB, tenemos que la suma del ángulo BAE con el ángulo B debe de ser igual a 90. Entonces, de ahí estamos diciendo esto, ¿no? El ángulo BAE, BAE es igual, bueno, más el ángulo B debe de ser igual a 90. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? A 90 grados. Entonces, de aquí escribimos que el ángulo BAE, ¿verdad? Pues va a ser igual a 90, que ya teníamos, menos lo que valga el ángulo B, ¿verdad? Menos el ángulo B. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo aquí, sustituyendo el valor del ángulo BAE por 90 menos el ángulo B. Ahora vean, ¿de qué me sirve conocer eso? Bien, puedo borrar todo lo que escribí para dejar nada más lo que está escrito con el negro. No hay ningún problema. O sea, me van siguiendo en todo lo que hemos comentado. Sí. ¿Sí? Bien, entonces voy a borrar todo. Lo voy a borrar para quedarnos nada más con estas expresiones que están aquí, ¿no? Con esta y luego con esta. Bien, vean que esta que está aquí, vamos a continuar con esa parte. Bien, lo vamos a hacer acá. Voy a hacer aquí una línea. Este ángulo BAD está aquí arriba, ¿verdad? Es todo esto que está aquí, ¿sí? Entonces, esto, lo puedo hacer un poquito abajo. Esto va a ser igual, ¿verdad? A 90, voy a sustituir todo esto, a 90, los 90 que teníamos arriba, ¿verdad? Menos el ángulo, un medio del ángulo B. ¿Alguien escribe mejor que yo? El ángulo B menos un medio del ángulo C, ¿verdad? Maestra, use la herramienta texto. Y se pueden escribir bien ángulos, es que es lo que no sé. ¿Sí se puede? Es nada más con el botón de mayor que. Ok, cierto. Entonces déjenme borrar todo. Ok. Ahora sí.
test. Entonces, vamos a poner aquí, ¿no? Esto va a ser igual. Va a ser igual, entonces, les decía, lo único que voy a hacer aquí es sustituir quién es el ángulo BAD que ya tenemos escrito acá, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser 90. Bueno, no le voy a poner lo de grados, ¿no? Menos 1/2 del ángulo, híjole, del ángulo B, mande. El grado se hace al gratinal y... ¿El qué? El grado se hace... El grado. Al GR y el botón que está debajo del ESC. Lo tiene que mantener. Y luego... ¿Al GR y qué? No, es Shift, la flechita hacia arriba, el botón que dice pausa. Es que no tenemos el mismo teclado. No, bueno, no importa. Así bueno, sí. luego aprendemos, ¿no? Pero lo voy a poner entre paréntesis para que sepan que es un medio del ángulo B, ¿no? Porque se ve medio feo ahí, ¿no? Es un medio del ángulo B y luego también va a ser menos un medio del ángulo C, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, menos esto que está aquí, que voy a quitar ya el paréntesis, va a ser menos por 90, pues va a ser menos 90. ¿Sí? Acuérdense que estamos hablando en grados, ¿verdad? Y luego menos por menos es más el ángulo B, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vean, esto pues va a ser igual a ¿qué? El 90, con este 90 se hace 0. ¿Sí? Este ángulo B con 1/2 del ángulo B, pues nada más me va a quedar 1/2 del ángulo B. ¿Verdad? Y luego, menos el 1/2 del ángulo C, esto que está aquí. ¿Sí? Qué feo, ¿verdad? Pero sí se entiende, ¿no? Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Y ya terminamos el problema. Sí. Ya terminamos el problema. Porque eso es lo que nos pedían encontrar. Que el ángulo DAB, o sea, en el problema, se nos pedía encontrar que el ángulo D, aquí está, ¿verdad? Maestra, no nos pide encontrar, nos pide probar. Ah, ok. Bueno, es equivalente, ¿no? Probar que este ángulo es igual a 1/2 del ángulo B. Encontrar qué es. Ajá. Pero no pedía, porque si nos pide encontrar, sí o sí lo tenemos que encontrar. Mientras que si nos pide lo de probar, puede ser que no lo sea verdad, que no sea verdad. Ah, no, sí, pero si te pide probar que este ángulo es igual a esto, ya te está diciendo que esto es lo que tienes que probar, no es que pueda ser o no cierto, sí es cierto, ¿no? Te está pidiendo probar. Demuestra que el ángulo DAE es 1/2 del ángulo B menos 1/2 del ángulo C. O encuentra que el ángulo DAE es 1/2 del ángulo B menos 1/2 del ángulo C. Todo eso es equivalente, ¿no? O sea, cuando aparece aquí esta palabra de prueba, que se cumple esta igualdad. Esta igualdad es cierta, te está diciendo. ¿Sí? Lo que ustedes, lo que me comentas de que puede que no sea cierto, es una forma distinta de demostrar algunas cosas. O sea, a veces, por ejemplo, si yo quisiera demostrar esta igualdad, y no se me ocurre cómo, pero quiero usar lo que uno dice que es la demostración al absurdo, o sea, como suponer algo que no es. Entonces podría decir, voy a suponer que esta igualdad no se cumple. Y entonces empiezo a hacer operaciones y resulta que llego, por ejemplo, a una contradicción, como es el hecho
de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma menos que 180 o más que 180, que sabemos que eso no es cierto. Entonces ahí ya llegamos. Entonces ahí ya sabes que te va saliendo mal todo. Ajá, exactamente. Sí, pero eso es eso es algo diferente, ¿no? Sí, entonces, sí, aquí la palabra prueba sí se puede sustituir por encuentra que el ángulo DAE es un medio del ángulo B menos un medio del ángulo C. O demuestra que el ángulo DAE es un medio del ángulo B menos un medio del ángulo C. O sea, hay muchas formas de decir lo mismo, ¿no? Pero aquí sí hay que, de alguna manera, ¿verdad? Ser la que sea verdad. Verificar que esta igualdad es cierta. ¿Sí? Pasemos a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Sí, el siguiente problema, la verdad es que ese problema, había muchas formas de hacerlo. Muchas. Déjenme borrar esto. Acá está. Borrar todo, ¿no? No tienen preguntas de entiendo, ¿no? Ninguna. Ok. Ni una. Ni una. Bien. Maestra, ese fue el que más me gustó del examen 1. Sí. Pues, para hacerlo ocupé mucho la regla. No ocupaban, o sea, sí, aquí, hay muchas formas de hacerlo, les digo, ¿no? O sea, yo básicamente les voy a platicar dos formas de hacerlo, pero vi, que ustedes lo resolvieron luego o algunos de ustedes, con las mismas ideas, pero tal vez encontraron algunos otros caminos para encontrar cada una de estas áreas, ¿no? Entonces nos dicen que tenemos un cuadrado, ¿verdad? Y identificamos algunas áreas ya del cuadrado que están identificadas aquí con las letras A, B, C y D. Y nos dan nos identifican aquí, ¿verdad? Como es un cuadrado, pues ya sabemos que cada lado mide 6 centímetros. Y aquí nos están diciendo además que, si quieren verlo aquí, ¿verdad? Que la base de este triángulo podría ser identificada ya, ¿verdad? Que es igual a 3. Pero les digo, hay muchas maneras de hacerlo. Bien. Bueno, les voy a platicar primero esta. Por ejemplo, uno podía empezar a identificar, por ejemplo, a ver, rápidamente, vean que MO, ¿verdad? Es una diagonal del cuadrado, ¿verdad? La recta MO. Entonces, rápidamente ustedes podían decirme, aquí yo puedo decir que el área del triángulo verde más el amarillo, ¿verdad? Tiene que ser la mitad del área del cuadrado. Es decir, el área de B más C es igual a 18 centímetros cuadrados. Ya lo podíamos haber dicho. Y también, por la misma razón, que el área de este cuadrilátero A, ¿verdad? Que está identificado con A, y luego de este triangulito azul, también tiene que sumar 18. Entonces ahí también ya podría decir yo que A más D, ¿verdad? Es igual a 18. Es igual a... Sí, la suma de estos dos es igual a 18. Hay muchas cosas que se pueden decir. También podemos decir que C más D, vean, C más D es un triángulo que puede empezar así, base 3 y altura 6. Entonces, la suma del área de C más más D, pues es 9, porque es la base por la altura, que es 6 por 3, 18, entre 2, 9. Entonces, también tienen que ser más D es 9. Y también pueden encontrar, entonces, que vean, si este es 9, bueno, si esto es 2, ¿verdad? Es 9. Entonces también podríamos nosotros darnos cuenta que B más D también es 9. ¿Verdad? ¿Sí? Y otra vez, ¿no? O sea, vean, podemos escribir una serie de observaciones, ¿no?
Y les digo porque esas son ideas que estuvieron explorando ustedes, ¿no? Pero bueno, vamos a fijarnos en esta demostración que está aquí. Vean, vamos a identificar los triángulos. El triángulo dice FEO. El triángulo FEO, ¿verdad? Es el triángulo que está en azul. Y el triángulo FON, ¿verdad? Es este triángulo que está aquí construido, ¿no? Trazando esta línea de F a N, ¿no? ¿Sí? Estos dos triángulos tienen la misma altura, que es esta recta que está aquí, de H, bueno, tienen una altura común, ¿no? Que es la recta HF, si lo quieren ver así, ¿sí? Y sus bases, vean que cumplen las bases de estos triángulos. ¿Qué pasa con la base de este triángulo? Que la base del triángulo FEO, ¿verdad? Es la mitad de la base del triángulo, ¿dónde está? Sus bases cumplen, dice que ON, ¿verdad? Es igual a 2 veces ON. Entonces, la base de este triángulo que está aquí es la mitad de la base del triángulo que estoy señalando aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Pues resulta, aquí en realidad esta notación de corchetes es área, pero nosotros ya habíamos dicho que las áreas eran paréntesis, ¿no? ¿Sí? Lo que estamos diciendo aquí es que si nos fijamos ahora en la relación de áreas de estos dos triángulos, pues el área del triángulo F o N, de este que está acá, es 2 veces el área de este triangulito que está aquí. Y ya habíamos dicho que este triángulo azul, ¿cuál es el área de este triángulo azul? Ah, bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? Es 2 veces esta área. Sí lo podemos decir ahorita, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos decir? O sea, ya vamos aquí. Ya tenemos que el área de FON es 2 veces el área de FEO. Ahora vamos a fijarnos en los siguientes triángulos. En el triángulo FOP, en este amarillo que está aquí, que tiene, ya habíamos dicho que tiene área C, ¿verdad? Y en el triángulo FON, este que está aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos dos triángulos? Pues vamos a ver que estos dos triángulos son congruentes. Vean que estos dos triángulos tienen este lado, el lado ON, igual, ¿verdad? Porque como son los lados del cuadrado, ON es igual a OP o PO. Tienen un lado igual, ¿verdad? Además, tienen un lado común, ¿verdad? ¿Cuál es el lado común? Pues este lado que es OF, ¿sí? Y tienen además el ángulo F. El ángulo F OP es igual al ángulo F ON. ¿Por qué? Pues porque esta recta que está aquí es diagonal, ¿sí? Entonces corta a este ángulo que está aquí a la mitad. Entonces este es igual a este, ¿sí? Y por eso es que estos dos triángulos, este y este, son congruentes, ¿sí? Ahora, como son congruentes, bueno, de hecho aquí está, son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado, ¿verdad? Vamos a tener lo siguiente. Bueno, sus áreas son iguales, pero además tienen ambos triángulos, ¿verdad? Ya habíamos dicho que el triángulo FON, ¿verdad? Tiene 2 veces el área de este azulito. Entonces también va a cumplir, sí, también va a cumplir que el área de FOP va a ser 2 veces también el área de este triangulito que está aquí, de área D. ¿Sí? Entonces,
Vean, ¿qué podemos concluir? Pues podemos concluir que 3 veces el área del triángulo azul, que es FEO, ¿verdad? Va a ser igual al área del triángulo POE, porque este que está aquí ya es 2 veces más el mismo, pues es 3 veces. ¿Sí lo ven? O sea, ¿sí ven esta ecuación que está aquí? Chicos. Ahora vean, esa es el área de este triángulo, el área del triángulo POE, ya dijimos que era 9. ¿Por qué? Pues porque es el área de un triángulo de base 3, vamos a decir, y de altura 6. Y es 6 por 3 entre 2 es 9. Entonces, de aquí ya podemos decir quién es el área del triángulo FEO. Ya tenemos el área del triangulito azul. O sea, ya tenemos que D es igual ¿a qué? A 3. ¿Verdad? ¿Sí? Pero si D es Pobrecito triángulo D. ¿eh? Qué feo. ¿Qué? Pobrecito triángulo D. Porque es. Porque su feo. Sí, ¿verdad? Sí. No me había dado cuenta. Sí, es feo. Bueno, ya tenemos que D es 3, pero vean, si D es 3 y sabemos que C más D, dijimos que era igual a 9, ¿verdad? Entonces de aquí tenemos que C va a ser igual a 9 menos 3, que es 6, ¿verdad? Entonces, vean, ya tenemos cuánto vale C y cuánto vale D. Nos falta encontrar cuánto vale B y cuánto vale A, ¿verdad? Pero vean que podemos hacer más o menos la misma idea con el triángulo. Vamos a trabajar ahora con el triángulo MFP. Este triángulo en verde, ¿verdad? Que es que ya identificamos su área como B, es congruente al triángulo MFN, a este que está aquí. Otra vez trazando esta línea que está acá. Y otra vez, ¿por qué son congruentes? Porque tienen este lado, es igual a este lado, ¿verdad? Tienen también este ángulo igual a este ángulo y tienen este lado común. Entonces, este triángulo verde, sí, ya es congruente por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, estos dos triángulos, en verde y todo este que está aquí, ¿verdad? Todo este que está aquí, son congruentes. Como son congruentes, pues entonces vamos a tener que sus áreas son iguales. ¿Sí? Entonces, vean, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a tener lo siguiente. 2 veces el área del triángulo MFP, ¿verdad? Más 4 veces el área del triángulo EO. ¿Por qué 4 veces? Porque ya habíamos dicho que, recuerden que ya habíamos dicho que 3 veces el área de este triangulito era el área del triángulo POE, o sea, de este que está aquí. Y además también este pedazo que está aquí más este que está acá, ¿verdad? Es también igual al área de este. Entonces, es básicamente decir, ¿no? En el cuadrado completo, sabemos que el área del cuadrado, ¿verdad? Es 6 por 6, es 36. Entonces, ahora lo que estamos diciendo es, bueno, pues 2 veces este triángulo que está aquí, ¿verdad? Que es más y ahora le voy a sumar esto que está aquí, que ya dijimos que también son iguales y que son 2 veces cada uno de ellos, ¿verdad? Es 2 veces este triangulito. ¿Sí me siguieron? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando termine, ¿puedo explicar mi forma? Sí, ahorita nada más voy a terminar de decir lo siguiente, ¿no? Entonces, vean, yo lo que quiero saber es cuánto vale B y cuánto vale A, porque es lo que me falta por conocer, ¿verdad?
Y este B, pues es este M, es esto que hemos identificado como MFP. Entonces, 2 veces el área del triángulo verde, pues va a ser igual a 36, más 4 veces lo que vale el área de este feo, que ya dijimos que es D, que es 3, ¿verdad? Sustituimos entonces, va a ser 36 y este no es más, es menos. Menos 4 veces el área de feo, pues va a ser 36 menos 12, que es 24. Entonces B vale 24, ¿sí? Pero vean, ya tenemos que lo único que nos falta es decir quién es A. O sea, ya tenemos que B es igual a 24, ¿sí? Y lo único que nos falta decir es cuánto vale A. Bueno, A vale 24 más este cachito que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese cachito que está aquí, ya dijimos que ¿qué dijimos? Perdón. Maestra, yo tengo duda. Ah, es 2 veces, perdón. B vale 24 entre 2, es 12. Sí, perdón, me faltaba dividir entre 2. Es 12. Ya me asustaste. Gracias. Sí, no me iba a dar. Entonces, este que está aquí ya sabemos que vale 12 y este cachito que está aquí, ¿verdad? Es igual al área de D, que vale 3. Entonces, de aquí vamos a tener que A va a ser 12 más 3, que es 15. Y ya terminamos el problema, ¿verdad? Ok. ¿Quién dijo que quería Yo. Ok. Yo, maestro. Quería decir, pero no sé si, bueno, no sé. Bueno, borro todo. Sí. Vamos a borrar todo, pues. Ahí está. ¿Me regreso a la figura original o con esa comentas? Sí, en la figura original. Ok. Ahí está. Bueno, lo primero que hice fue identificar que A era una figura irregular. Y es probable que todos se hayan dado cuenta de eso al principio. Porque no tiene ni nombre, es irregular porque no tiene ni nombre ni forma de sacar su área. Así que la dividí en 2 partes, bueno, en 3 partes, mejor dicho. 2 triángulos y un rectángulo. Así fue como lo coloqué. Lo primero que hice fue sacar el área de B, C y D, que fueron los que no había dividido. Para esta parte usé la regla. Lo había hecho exactamente los 6 centímetros en cada uno. Pero no, a ver, recuerden que no, eso de la regla y demás, muchas cosas no lo van a poder justificar con la regla, ¿no? O sea, tienen que justificarlo de los datos que les dan en el dibujo, porque eso les puede ocasionar errores, ¿no? Maestra, pero eso es nada más, bueno, es que lo que yo hice fue hacer el cuadrado exactamente de 6 centímetros, de 6 por 6, para que fuera más o menos igual al de la imagen. Sí, pero lo que te digo es que tienes que ser cuidadoso con eso, porque ¿qué tal si te hubieran dicho que considera un cuadrado de 100 por 100 o de 1000 por 1000 o algo que no te quepa en una hoja? Pues lo hiciera en un equivalente más pequeño. Bueno, si crees que eso te va a ayudar, está bien. Pero te digo que no tienes que apoyarte de la regla para eso. O sea, aquí me parece bien tu idea de dividir esta figura A en figuras regulares, como tú dices, ¿no? Donde ya tal vez rápidamente puedas decir cuál es, por ejemplo, ya sabes, en este rectángulo sí sabes cuánto valen estos 2 lados, pero otra vez, este lado que está aquí, que estoy ahí con la manita, tendrías que encontrar la altura de este triángulo D
Y no es con la regla, ¿no? O sea, tienes que justificarla de otra manera. ¿Ok? Ya me di cuenta de la hora, pero sí te entiendo, entendemos cuál es la idea de Yair, ¿verdad? De solución. Les digo porque van a tener otra sesión y ahorita necesitaría comentar el último problema. ¿Sí? ¿Está bien? Y luego regresamos a si queda tiempo. Ok. Pero sí está clara la idea, ¿no? Y también creo que hay que tener presente lo que les decía, ¿no? O sea, ustedes lo que hay que tener siempre a la mano son los datos del problema, ¿no? ¿Sí? Bueno. Bueno, no se ve, déjenme, voy a compartir otra pantalla porque no se está viendo esa parte. Bueno, el último problema es del nivel 2, ¿no? ¿Sí? Se los voy a platicar rápidamente. De hecho, creo que casi nadie lo hizo, ¿eh? Casi nadie, pero siempre hay gente que lo hace, ¿no? Nada más es un comentario ahí de ¿Quién sí lo hizo? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo hizo? Yo sí lo hice. Sí. Como que no está el fácil, pero nomás vas anotando cosas y luego ya como que... Ok. Bueno, ahorita se los platico rápidamente. Voy a regresar a la presentación. Les voy a compartir pantalla. Una pantalla diferente. Ahí lo ven, ¿verdad? Bien, entonces el problema nos dice que tenemos un triángulo ABC y que cumple el triángulo. Que los puntos D y E están sobre el lado, el punto D está sobre el lado AC, ¿verdad? Aquí está, D, y el punto E está sobre el lado AB, y cumplen que BD y C se intersectan en un punto que vamos a llamar P, que es que está aquí, ¿verdad? Y el área del cuadrilátero ADPE es igual al área del triángulo BPC, ¿no? Y nos piden encontrar el ángulo BPE, este ángulo que está aquí. BPE. El BPE, ¿no? ¿Sí? Maestra, es que es tan diminuta la letra que ni se notan cuál es cuál. Bueno, a ver, déjenme, se los voy a dejar, déjenme, hacer algo, pues, compartirles pantalla bien. Para no... Aguanten un poquito. Ya casi, ¿eh? ¿Ya, maestra? ¿Ya se ven? Sí. ¿Qué se ven? ¿Lo ven más grande? Algo así. Bueno, más o menos.
Es que aquí sí se ve, pero no se ve la parte de la demostración, ¿no? Por eso es que les decía que quería enseñárselos diferente, ¿no? A ver, vamos a ver si ahora sí, lo pueden visualizar completo. Además porque ya se nos está acabando el tiempo. Bien, ahí está la solución, pero vamos a ver pantalla completa. Vamos a platicar primero, se entiende, ¿no? Ya lo que nos están pidiendo este ángulo que está aquí, ¿sí? Entonces, vean, lo que vamos a hacer primero, esto también es muy, muy común en problemas de geometría, que ustedes tienen que hacer o construir trazos auxiliares, dice uno. Y entonces aquí los trazos auxiliares son los siguientes. Vamos a trazar perpendiculares desde el punto E y el punto F. Vamos a decir, E y F, ¿no? Es perpendicular el lado AC. Entonces aquí está el lado AC, ¿no? Entonces este es perpendicular. Entonces aquí hay un ángulo de 90 grados. Esa es una construcción nuestra. La otra perpendicular que vamos a trazar es la perpendicular al lado BC, que es esta recta que está aquí, que le llamamos DG. ¿Sí? Entonces vean, ya tenemos aquí algunos trazos auxiliares y ahora pues lo que quiero que vean es que si tenemos en mente esa figura, vamos a comentar ahora la demostración. Ahí está. Bien. Vean. Nos dicen que el área del cuadrilátero ADPE es igual al área del triángulo, ¿verdad? Del triángulo BPC. Eso es parte del problema, de lo que nos están diciendo. Ahora, ¿qué implica el que estas áreas sean iguales? Pues va a implicar que, vean que el área de del cuadrilátero ADPE lo podemos nosotros escribir en términos de áreas de otros triangulitos que podemos identificar ahí, ¿no? Por ejemplo, híjole, no tengo la figura. Bueno, o sea, voy a tratar de hacerla aquí. Aquí está A, B y C, ¿no? Y aquí está un punto D. Y aquí está un punto E. Y aquí está P, ¿no? Aquí está P. Aquí está P. Entonces lo que nos están diciendo es que A, D, P, E, ¿verdad? Este que está aquí, todo esto, es igual al área de B, P, C, de este que está aquí, de este triángulo que está aquí abajo. ¿Sí? Entonces, el área del triángulo C, del C, del ACE, va a ser igual al área del triángulo C, B, D, de este que está aquí. Y básicamente es otra vez por la construcción que hicimos cuando trazábamos las perpendiculares. Y entonces, esos dos, estas áreas son iguales porque tienen un triángulo común, que es este triángulo PDC. El triángulo PDC es el chiquitito que queda aquí, pero en la figura se ve bastante bien, solo que aquí pues no la puedo visualizar completa, ¿no?
Ahora, ¿qué se cumple? Pues se cumple que AC es igual a BC, ¿sí? Y eso es parte de, vean que, ¿por qué podemos decir que AC es igual a BC? Porque es un triángulo equilátero, ¿no? Parte del problema, o sea, de hecho, todos los lados son iguales, ¿no? Porque el triángulo es equilátero. Entonces, AB es igual a BC y es igual a AC. Todos los lados son iguales. Entonces, si estos dos lados son iguales, pues entonces también el lado EF va a ser igual al lado DG, que son los trazos auxiliares que hicimos. Y entonces vamos a tener que el ángulo A va a ser igual al ángulo C. También eso ya lo sabíamos, porque el triángulo es equilátero. Y entonces por el criterio ángulo, lado, ángulo, vamos a tener que el triángulo AEF, chiquitos que están aquí, porque aquí está F, y el otro chiquito que está acá, son congruentes. Y entonces AE va a ser igual a CD, o sea, este pedazo va a ser igual a este pedazo. Y los triángulos AEC, ahora que está aquí, y el triángulo CDB también van a ser congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Y de ahí vamos a tener que el ángulo DBC va a ser igual al ángulo ECD o A, como quieran decirlo, no importa, porque es este ángulo que está aquí. Y entonces, habíamos visto también un resultado que hablaba de los ángulos exteriores. Vean que el ángulo, este ángulo B, el BP, el BPE, este ángulo, que está aquí, es un ángulo exterior de este triángulo. Y por ser ángulo exterior, va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él, dice 1. Y los ángulos interiores de no adyacentes a él, pues es este ángulo PCD, que está aquí, y el ángulo PCB, ¿no? Bueno, acá está escrito, ¿no? Aquí está escrito. Ahora, esta suma de estos dos ángulos, el PCD más el PCB, va a ser igual a 60 porque otra vez, ¿no? Coincide con los ángulos de un triángulo equilátero. Pues, como que se ve más complicado de lo que parece, pero aquí está el resumen de las cosas que había que hacer, ¿no? Por supuesto que cada una de estas cosas, lo que hay que, el problema no estaba sencillo en el siguiente sentido, ¿no? Vean que había que hacer, bueno, déjenme regresar. Había que hacer algunos trazos auxiliares y eso no se les iba a ocurrir, o sea, había que construir o dibujar este punto, ¿verdad? F, y este punto G, y mostrar la congruencia de este triángulo, ¿verdad? De este triángulo que está aquí con este triángulo que está acá. Pero también, ¿verdad? Había que mostrar la congruencia de este triangulito que está aquí con este triangulito que está acá. Y luego establecer algunas relaciones entre ángulos que tampoco necesariamente, si no tienen bien claros los criterios de congruencia, se les iban a ocurrir, ¿no? Por eso es que este era el problema difícil, ¿no? Difícil en ese sentido, ¿no? De construcción. Todo lo demás, después de que visualices esos triángulos, son cosas que seguramente sí se les hubiesen ocurrido.
O sea, si el problema original hubiese estado escrito en términos de esta figura, no de la figura que se les dio originalmente, bueno, de hecho creo que sí estaba escrito, sí les daban también los puntos F y D. Ya no me acuerdo cómo se puso en el examen. Pero bueno, el punto importante es que no necesariamente la figura del problema llevaba esta información adicional sobre estos dos puntos, ¿no? ¿Quién sí lo hizo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron? Yo no, porque no estaba en ese nivel. Nivel 2, nivel 2. Pero sí lo hice, pero creo que lo hice diferente. Ahorita sí tengo las hojas. Bueno, también eso es una cosa interesante, ¿no? Los problemas de geometría, bueno, igual que todas las áreas, ¿no? Pero creo que en geometría se da más. Hay un montón de formas de hacer los problemas, o sea, a veces con herramientas muy, muy, muy básicas, y luego conforme van manejando un poco más de resultados, pues se les ocurren algunas otras ideas un poquito más sofisticadas, ¿no? Yo solo lo hice con ángulo, básicamente, casi ángulo exterior. Y nomás, bueno, mi intención, cuando yo vi el problema,